Bendiciones, bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos porque Dios sigue siendo bueno y para siempre su misericordia. En este día reciba bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estaremos haciendo la segunda parte del tema Juan el Bautista. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de... Bendiciones, bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. Dios les bendiga grandemente. Quiero, amados hermanos, que meditemos en el tema de Juan el Bautista. Vamos a hacer una segunda parte para la gloria de nuestro Dios, creyendo que Dios sigue siendo bueno para con nosotros. Vamos a continuar la segunda parte del video que ya hemos subido de Juan el Bautista. Será esta la segunda parte de este tema. Vamos a agarrar como base el capítulo 1 del Evangelio según Marcos y vamos a hablar o vamos a meditar en el capítulo 1 versículo 2 de este Evangelio, en lo cual ya hemos meditado un poco en la palabra del Señor y en el video anterior que hemos grabado ya hemos meditado acerca de esto, pero en este día vamos a profundizar un poco más acerca de la grandeza de nuestro Dios. En el versículo 2 la palabra del Señor dice el Señor de esta manera: He aquí yo mando mi mensajero delante de tu faz, para que prepare el camino. Cuando hablamos acerca de esta porción de la palabra, hablamos, amados hermanos, de la grandeza de Dios, de la omnipotencia de Dios, del gran poder, de lo grande que es nuestro Dios, del Dios a quien nosotros adoramos, exaltamos y bendecimos. Y no solamente eso, sino que ahora ese mismo Dios es nuestro Padre Celestial. Pero agarraremos un subtema basado en este mismo verso. Pero agarraremos un subtema con signo de pregunta. Y el tema que vamos a agarrar será: ¿quién es nuestro Dios? Es difícil explicar con una simple palabra quién verdaderamente es nuestro Dios, o describir aún las virtudes de nuestro Dios o sus atributos en una sola palabra, por lo cual nosotros necesitamos entender, para profundizar en la palabra del Señor, para que podamos entender verdaderamente quién es nuestro Dios, entender y conocer quién es verdaderamente nuestro Dios. Y para esto vamos a meditar un rato en esta grande bendición. ¿Quién es verdaderamente nuestro Dios? Es un error que muchos de los hijos de Israel tuvieron en el tiempo antiguo. Tanto, amados hermanos, que se nos nombran varias personas que fueron tragadas aún por la tierra cuando el pueblo de Israel venía pasando por el desierto. Por eso es necesario que nosotros quitemos esa incredulidad y quitemos eso de nuestras mentes, para que no cometamos el mismo error que aquellos hombres cometieron en el tiempo antiguo. Por ende, nosotros necesitamos entender a profundidad quién es nuestro Dios. Fíjese, mi hermano, que cuando hablamos del verso 2 del Evangelio según Marcos, se nos nombra o se nos declaran unas palabras tan poderosas. Recuérdese que en el video anterior hemos hablado de que había un propósito por el cual se estaba escribiendo este evangelio. Y cuando comenzamos en el versículo 2, notamos que automáticamente, o lo principal que se menciona en este evangelio, es la omnipotencia, es la grandeza, es el poderío y lo grande, lo majestuoso que es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Tanto, hermano, que levanta a un hombre llamado Juan el Bautista y lo prepara desde la niñez, desde que estaba, ni había nacido, y ya se había profetizado que este varón iba a nacer para ser el que iba a preparar el camino para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pongámonos a imaginar y detengámonos un momento ahí, porque tenemos que ver, hermanos, este atributo de parte de Dios, o este poder, o esta grandeza de nuestro Dios, tanto que Él puede escoger que una persona nazca o que no nazca. Tiene el poder, amado hermano, para destinar a una persona específicamente para una bendición. Claro, no es que
seamos unos robots y hagamos lo que nosotros, Dios nos programa y ya hacemos como robots. No, a Dios no le agrada eso. Todos tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero qué hermoso es que Dios sepa nuestro presente, nuestro futuro, agregándolo, tal vez lo dije al revés, pero sabiendo nuestro pasado, presente y futuro, hermanos, para prepararnos para el propósito por el cual Él nos ha llamado, por obediencia. Ahora, fíjese que esto se nos habla en la palabra del Señor muchas veces. No solamente Juan el Bautista fue de esta manera. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él declara que para esto Él había venido a esta tierra, para llegar a la cruz y pagar por nuestros pecados y obtener la victoria que Él obtuvo para favor de nosotros, o en beneficio de nuestras vidas y beneficio de todo aquel cristiano que hoy es creyente de Jesucristo. Entonces, no solamente fue Juan el Bautista. Recuérdese, mi hermano, que a veces nosotros en nuestra mente terrenal, en nuestra mente carnal, y por causa del pecado, nuestra mentalidad hacia Dios o nuestra forma de creer en Dios se ha reducido, hermano, tan pequeña que a veces nosotros creemos, amado hermano, o reducimos a Dios y lo hacemos tan pequeño como para curar una gripe. Y Dios es mucho más grande que eso. Reducimos a Dios y lo hacemos tan pequeño, hermano, que lo reducimos a una semana de trabajo, a un cheque, hermano, de una semana de trabajo. Dios es más grande que eso. Dios es tan grande, mi hermano, que Él mismo con sus labios, hermano, soltó una palabra y fue creado todo lo que existe. Fíjese que hay muchos científicos que yo estoy de acuerdo con ellos acerca de la teoría del Big Bang. Fíjese, esta teoría es la del mundo, es lo que ellos creen que fue creado todo esto del Big Bang. Otros cristianos se ponen a pelear con esta gente y dicen, no, no es cierto. Existió un Big Bang, una explosión que creó todo. Ahora, el problema es que los científicos se quedaron en la explosión. Pero ¿quién prendió la mecha para que eso explotara? Sabemos, hermano, que la palabra de Dios fue la que hizo todo aquello. El verbo de Dios. Dios soltó la palabra, hubo una explosión, todo fue creado porque Dios lo mandó con sus propios labios. Ahora, fíjese muy bien que cuando nosotros pensamos en la grandeza de nuestro Dios, de mi Dios, de su Dios, amado hermano, nuestra mente se abre totalmente y a veces no alcanza las palabras para expresarnos de quién es verdaderamente nuestro Dios. Pues hoy en este día yo quiero, hermano, que meditemos en esto por un momento. Imagínese, Dios es tan grande, hermano, que no solo llama siervo mío a los que están en Cristo, sino que también, amado hermano, llama siervos a aquellos que están en el mundo, porque al final de cuentas todos, amado hermano, terminamos haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué manera, hermano? Fíjese, Dios es tan grande que levanta a un varón llamado Faraón o con título de Faraón y le dice, hermano, siervo, porque iba a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Para esto mismo Dios lo había levantado, dice la palabra del Señor. ¿Para qué lo levantó? Para que el pueblo de Israel pasara a aquella situación. Dios lo levantó para eso, para endurecer su corazón y poder mostrar el poder que Dios tenía sobre toda la raza humana. Ahora, fíjese muy bien que no solo a él, a otra persona fuera del pueblo de Israel también llamó siervo mío. Imagínense, a Nabucodonosor también lo llamó siervo mío. ¿Por qué el Señor lo llama de esta manera? Es aquí donde entendemos, amado hermano, que muchas veces nosotros como hijos de Dios reducimos a Dios a un puñado de gente, a un poquito de gente. No, Dios es más grande que eso. Dios, amado hermano, es el dueño del oro y de la plata, es el soberano. Él está sobre todo lo creado y aún lo que a veces no miramos nosotros. Hermano, Dios está sobre todo lo que existe, ya sea lo espiritual y ya sea lo carnal, ya sea lo terrenal. Él está sobre todo y Él controla todo. Imagínense qué tan grande es nuestro Dios, amado hermano, que ni un pelo, ni un cabello en nuestra cabeza se cae si Él no lo permite. Imagínense, mi hermano, que las plantas, los árboles,
árboles le piden permiso a nuestro Dios para poder botar sus hojas. Imagínense, mi hermano, que las aves de los cielos, amado hermano, no trabajan ni hilan, y Dios dice en la Biblia que los alimenta a cada uno de ellos. Imagínense las plantas, hermano, dice la Biblia que hay alguien que las viste, hay alguien que les pone sus colores, y ese es Jehová de los ejércitos. Dios, amado hermano, es tan grande que controla todo nuestro alrededor, pero nosotros muchas veces, por nuestra mente terrenal, por nuestra mente que está reducida por causa del pecado y por causa de la desobediencia, hermano, ahora está reducida a pensar en que Dios, amado hermano, no tiene el poder para hacer unas cosas. Esto le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido esclavo por aproximadamente 434 años. Ahora, si usted se pone a dar cuenta, la mente de aquellos, amado hermano, no había cambiado mucho a como es la de nosotros ahora. Porque aquellos habían sido esclavos 400 años, pero aquellos hombres, amado hermano, no estoy diciendo que habían vivido 400 años, eran generaciones que pasaron una tras otra. Pero cuando aquellos hombres que Dios saca de Egipto se dieron cuenta del poder de Dios, hermano, aquellos andaban contentos, aquellos andaban alegres. Pero cuando llega el problema, mi hermano, una vez más, van de frente hacia el mar, hermano, y por detrás dice la Biblia que venía Faraón con todo su ejército a quererlos destruir. Pero comienza Dios en su grande misericordia, hermano, a mostrarles de que Él iba a abrir el mar. Pero ellos no lo entendían. Ellos, hermanos, pensaban que todo estaba terminado. Pero lo que yo quiero que usted entienda es, imagínese cómo Dios había movido los elementos, hermano, sobre Egipto para castigarlos. Y ahora el pueblo de Israel, hermano, no había entendido, porque su mente todavía era una mente de esclavo, una mente, hermano, que estaba muy corta. No podía pensar más allá de la grandeza de Dios. Y por eso fue el error, por lo que ellos han perecido. Muchos de ellos perecieron en aquel tiempo. Y por eso hoy yo quiero, mi hermano, que no terminemos igual que ellos nosotros, sino que nosotros seamos personas que creamos, personas de fe, personas, hermano, que pensemos en la grandeza, en la omnipotencia de nuestro Dios, que Dios nos ha levantado con un propósito en esta tierra, que no solamente, mi hermano, yo estoy en esta tierra porque mi papá y mi mamá se enamoraron, y yo no soy producto de una relación sexual, yo soy producto de la voluntad de Dios, que dijo, hoy naces porque hoy naces, y hoy te voy a levantar, como le dijeron a Jeremías, hermano, desde el vientre de su madre. Aún el salmista dice, Jehová había visto ese embrión, bendito Dios, antes de nacer, cuando estaba en el vientre de su madre, ya lo habían escogido. Así tenemos que pensar nosotros también, y no andar cabizbajos, no andar, hermano, con falta de fe, sino pensar en la grandeza y en la omnipotencia de Dios, que todo lo que nosotros estamos pasando en esta tierra, en estos días, en estos tiempos, hermano, no está fuera de control de las manos de Dios. No se ha salido de las manos de Dios. Dios todo lo tiene en sus manos. Fíjese muy bien que cuando el pueblo de Israel comienzan a dudar de que si se iba a abrir el mar o no se iba a abrir, o qué iban a hacer, no miraban, hermano, para arriba, ellos miraban para atrás, lo que venía detrás de ellos, pero no volteaban a ver hacia arriba, que tenían a un Dios poderoso, que si ellos clamaban, Dios les iba a responder. Habían promesas de parte de Dios, que Dios las iba a cumplir en ellos, así como hay en nuestras vidas también. Llega, hermano, y se abre el mar. Es un milagro que hasta hoy en día no lo hemos vuelto a ver, y tal vez no lo volvamos a ver, aunque hay unos versos bíblicos en Apocalipsis, hermano, que aparecen otras aguas, pero que nosotros lo volvamos a ver, pueda que sea imposible verlo una vez más, porque solo para imaginarnos un poco acerca de ese gran milagro, de esa grande bendición que Dios, amado hermano, hizo con aquellos hombres, tenemos que pensar en los problemas que muchas veces pasamos nosotros y nos encontramos en la misma situación de ellos. Pero estamos en siglos diferentes, pero la Biblia misma dice que lo mismo que pasó ayer está pasando ahora. Y lo que va a pasar ya ha pasado antiguamente. O sea que lo que estamos viviendo también lo han vivido otras personas en el antiguo tiempo. Y lo que más hemos visto nosotros, hermano, es la incredulidad que hoy se está apoderando de muchos corazones. Porque pensaron que Dios los ha abandonado. Porque pensaron que Dios, amado hermano, es un simple mito. Es un simple lavado de cerebro. Amado hermano, y no, a Dios no lo podemos reducir a eso. Dios es más grande que lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros podamos llegar a imaginarnos. Describir a Dios con una palabra, hermano, sería
una mente muy corta, porque para describir un atributo de Dios, hermano, se necesita una enseñanza muy profunda y aún así nos quedamos cortos. Por eso es necesario que nosotros entendamos. Imagínense, el Señor levanta a Faraón y le dice, siervo mío. El Señor levanta a Nabucodonosor y le dice, siervo mío. Levanta a Ciro también y le dice, siervo mío. A Ciro. ¿Quién fue Ciro? Ciro fue, hermano, el rey que sustituyó o reinó después de Belsasar, aquel que salió la mano y le escribió, hermano, que pues iba a dejar de ser. Entonces, se recuerda esas palabras, Tekel Upersin. Esas palabras, hermano, básicamente fueron la conclusión del reinado de Belsasar. Y sigue Ciro. Ciro fue, amado hermano, el varón que dejó ir al pueblo de Israel una vez más. Pasaron la profecía de Jeremías y el pueblo de Israel regresó a la tierra prometida por medio de este rey. Pero Dios le llama siervo mío. Pero aquel varón, Ciro, no era judío, no era religioso. Aquel varón era del mundo, pero Dios le dice siervo mío. Yo quiero que usted entienda esto, la magnitud, amado hermano, de la grandeza de nuestro Dios. Que Dios tiene nuestro camino, hermano, ya lo conoce el Señor. O sea, Él ya sabe por qué nos ha levantado a nosotros. Caminamos en esta tierra con un propósito. Y nuestro propósito, amado hermano, es ser alabanza para nuestro Dios. Lo dice Efesios, porque nos ha levantado para la gloria y alabanza de su grandeza, de su nombre poderoso. Entonces tenemos que entender nosotros, amado hermano, que no podemos reducir a Dios a una gripe, no podemos reducir a Dios, amado hermano, a algún problemita. No, Dios es más grande que todo eso. Cuando nosotros entendamos eso, comenzaremos a caminar de victoria en victoria. Comenzaremos a caminar, amado hermano, creyendo y dándole la gloria a Dios de la manera que Él se lo merece. Porque Dios es más grande que mi pensamiento. Porque Dios es más grande, hermano, que aún mi vista. Él mira cosas que yo no miro. Él piensa, hermano, mi mente no se compara nada a la mente de nuestro Dios. Así que yo quiero que usted entienda, antes de entrar a este estudio, tal vez nos detuvimos un poco aquí para que usted entienda quién es su Dios. Esto es lo que el evangelista Marcos trata de darle a la iglesia. Fíjense muy bien, como queriendo decirles, miren, fíjense. Lo que aquel varón estaba tratando de decir, inspirado por el Espíritu Santo, era que aquellos se dieran cuenta que desde el principio del Evangelio de Marcos remarca muy bien la capacidad, la grandeza, la omnipotencia del poder de Dios o de su magnitud, de lo que Dios puede hacer, que puede trazar un camino a una persona, un destino a una persona. Así también Dios, amado hermano, lo ha hecho con muchas personas, lo ha hecho en el antiguo tiempo y lo sigue haciendo hoy en nuestros días. Así que yo quiero, mi hermano, que usted entienda, antes de continuar este estudio, que aquel evangelista Marcos estaba tratando de llamarle la atención a la iglesia que estaba siendo perseguida, a la iglesia que estaba sufriendo, a la iglesia que le habían matado a sus líderes. Recuérdese, mi hermano, que aquí cualquiera puede perecer, pero eso no significa que el evangelio ha terminado. Eso no significa que el evangelio dejó de ser. Eso significa que Cristo pronto viene y vamos a ver su gloria y vamos a ver cómo Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Así que esto no se acaba todavía hasta que Dios dice se acaba. Se pueden ir líderes, se pueden ir pastores, evangelistas, pero Dios todavía tiene control de su iglesia. Amado hermano, en aquel tiempo sucedió y el Espíritu Santo le reveló a la iglesia, hermano, la magnitud de la omnipotencia, del poderío, de la majestad de Dios el Padre, que ahora ya no es el Dios de Israel, es el Dios suyo y mío. Es el Padre Celestial, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted todavía tiene duda, dice la palabra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice en la palabra, enseñándole a los apóstoles, dijo, Jesús quiso interceder por la iglesia y el Señor le dice, pero yo no tengo que orar por vosotros, porque vuestro Padre Celestial ya os ama, porque me habéis recibido a mí. Entonces, al recibir a Cristo, hermano, tenemos la bendición del Padre. Y de esa manera es que nosotros entendemos y vamos a entender la grandeza de nuestro Dios. No reduzcamos a Dios al problema que estás pasando ahora. Dios es más grande que eso. Fíjese, muchas veces queremos reducir a Dios a un demonio, a un espíritu inmundo. No, hermano, Dios es el creador de todo. Imagínese, con su palabra crea todo.
Imagínese, mi hermano, la grandeza de nuestro Dios, la omnipotencia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios es capaz de hacer por su iglesia? Imagínese que en el tiempo de Josué dice la Biblia que cayeron piedras del cielo. Imagínese, mi hermano. ¿Qué es lo que Dios es capaz de hacer por bendecir a su pueblo? Dice la Biblia en el tiempo de Samuel que Dios tronó en los cielos y todos los filisteos salieron huyendo y el pueblo de Israel los derrotó en aquel tiempo. Imagínese, mi hermano, ¿qué es Dios capaz de hacer para bendecir a su pueblo? Imagínese que en la iglesia primitiva Dios hasta hizo invisible, hermano, a Pedro para que saliera de la cárcel. Un ángel le puso una manta y salió de ahí. Imagínese, ¿qué es Dios capaz de hacer por mí? ¿Qué es Dios capaz de hacer? Imagínense, el apóstol Pablo y Silas estaban encerrados en una cárcel y comenzó un temblor, amado hermano, porque el propósito mío y el propósito suyo no lo puede detener una cárcel, no lo puede detener un demonio, no lo puede detener una enfermedad. Su propósito y mi propósito, hermano, está en las manos de Dios, y en esta tierra se hace lo que Dios diga y lo que Dios mande. Así que deje, amado hermano, de estar pensando en su Dios como un Dios pequeño, que para Dios no hay nada imposible. Hemos visto, mi hermano, ver cómo las almas son restauradas. Hemos visto, hermano, cómo Dios ha creado dedos, cómo ha creado manos, cómo ha devuelto la vista a aquellos que estaban sin vista, aquellos que estaban ciegos. Hemos visto cómo Dios ha quitado, hermano, la sordera de los oídos y ha puesto un oído nuevo, un oído diferente. Yo quiero que usted entienda, hermano, que no podemos tener a Dios como un diosito cualquiera de esta tierra, que cuando hay una inundación la gente lo lleva en el lomo sacando a su diosito por allá. No, a nuestro Dios nadie lo carga. Cuando una persona quiso cargar o detener porque se iba cayendo el arca del pacto, ¿sabe qué pasó? Un varón llamado Usa. Ese varón, hermano, dejó de existir. Quiso extender sus manos para ayudarle a Dios. A Dios, hermano, nadie le puede ayudar. Y era el arca del pacto donde la presencia de Dios habitaba. Ahora imagínese si Dios mismo estuviera ahí, mi hermano. Qué grandeza, qué poderío. Por eso dice la Biblia que Cristo, cuando venga, pasando el milenio, dice la Biblia, amado hermano, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque Dios desciende a esta tierra y va a ser, hermano, todo pasará. Dice la Biblia que el cielo y tierra pasará, amado hermano, y será un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque Dios será nuestra luz. Dios vendrá a esta tierra. Imagínense, esta tierra no lo puede aguantar, se destruiría. Por eso Él viene hasta el último, hermano, para habitar con nosotros. Pero ya será una tierra nueva, una tierra renovada, una tierra diferente. Así que yo le invito, mi hermano, que comience a meditar en la grandeza de su Dios, que comience a recordarse de los grandes milagros que Dios ha hecho. Imagínese cuánto Dios, amado hermano, no ha hecho por nosotros. Imagínese que Dios le puede decir a las nubes que dejen de llover, que con su palabra Dios le pone límite al mar y le dice: mar, aquí llegas y no te mueves. Y hasta ahí ha quedado el mar. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré.